Esto es El Mundo Deslumbrante, un programa descontracturado, un programa formal pero hasta ahí. Un programa en el que la vida se muestra tal cual como es. No intentamos mostrarnos diferentes de cómo somos en nuestras casas. Por ejemplo, ahora nos falta una silla, pero cuando Miri entre va a traer su propia silla, que está ahí al costado, y se va a acomodar y va a hablar con nosotros. Si por ejemplo nos faltase un mate, iríamos y lo arreglaríamos. Acá está el mate, o puede que ya esté. Yo, por ejemplo, que no escucho nada, voy a subirme el volumen de los auriculares. Porque a veces desde los medios de comunicación se intenta mostrar una realidad que no es. Una vida que no es la vida que vos, oyente, streameador, tenés en tu casa. Y vos decís, ¿para qué quiero una vida diferente? Si puedo tener una vida igual a la de la gente de la radio. Con un chipá Y en el micrófono. pero estaba escondido, el chipá yo no quería. Pero Yo no como chipá. Yo no como chipá. Sí, Me lo pusieron, este me lo moviste a pusieron. Julián, todo. Bueno, bien. Bueno. Bueno, 11 36 87 63 24. Sí. Excelente, ese es el número de WhatsApp al que nos pueden mandar mensajitos de audio, de lo que sea, algo. Manden Interactuar algo, con dale. nosotros. Qué vagos que son los martes, los oyentes. Mensajito. Tiene un mensajito. Hola, acá estoy. Cande dice, ahora poesía, listo, se ganaron este oyente. Vamos todavía. Sí, pueden también mandarnos sus poesías. ¿Cómo tienen que hacer? Y bueno, lo organizamos después y lo hacemos mejor, ¿no? Porque si no, ahora es todo, cualquier cosa es esto. Si Porque no ahora es tenemos... un aquelarre. Sí, bueno, eso me gusta. Tenemos una invitada con la que vamos a tener muchas cosas para hablar. Nos hacen gestos de que De que la se pueden ir acomodada. un poco De más. que está todo ok. más para Está acá. todo ok. Acá nos apretujamos, ¿viste cómo es? Ella es Agustina Ruiz Barrea, es la coordinadora pedagógica y directora teatral de los Pompa Petrillazos y la Sala Pompas. Se le encarga de la puesta de escena, la coordinación de los ensayos, de los talleres, los entrenamientos avanzados. Bueno, capacita a compañeros, lleva adelante este proyecto hace un montón de años y además, están reestrenando una obra, o sea, no sé si se reestreno cuando ya van 11, reestreno. ¿Qué sé yo? Ya no sé. 10 Ya a esta reestrenos. altura. Porque los Pompa Petrillazos tiene 21 años. Así es. Y hace 11 años que llevan adelante Lo que la peste nos dejó, una obra que empezaron a hacer en la plaza y que ahora está en el espacio propio. En el nuevo espacio. En el nuevo espacio, Así sí, es. Los Pompas. Los Bueno, Pompas. bienvenida. Gracias por venir a compartir tu espacio tu tiempo con nosotros y a contarnos sobre este proyecto, invitar a la gente a que vaya, no solamente a ver la obra que es emocionante, sino también a todo lo que proponen desde los Pompa Petrillazos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me siento medio rara con estos auriculares. Podés no usarlos. Pueden si querés, usarlos también. No, ya estoy. Bueno, la obra, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por la obra o Empieza empiezo por la los obra Pompa? y después vamos Yo me si querés, para despacho y atrás. ¿no? Guada ya me tiene. Sí, por eso me desanimó. Dale play. Sí, como no para, es insoportable. mate? Bueno, dale. Bueno, la obra es un espectáculo que hicimos, como bien lo decían ustedes, hace 11 años. Detrás de la pregunta ¿por qué el sur de la ciudad es lo que apesta? ¿No? Entonces, a partir de esa pregunta empezamos a elaborar hipótesis diversas. Y la que encontramos fue que la huella que dejó la epidemia de la fiebre amarilla en el sur dejó un estigma tajante, digamos, rotundo, que hizo que la ciudad tenga esta diferencia tan profunda, ¿no? Tan, digamos, en términos presupuestarios, en términos de qué sé Infraestructura. yo, de infraestructura, de oferta cultural, de oferta deportiva, así, ¿no? Podríamos seguir nombrando. Y bueno, esa era la pregunta que todo el tiempo nos hacíamos. ¿Por qué la cárcel de Caseros, que era la cárcel de la dictadura, estaba ahí? ¿Por qué el matadero
O sea, todo lo que la ciudad quiso tirar. La como el quema. mate, sí, la Toma, quema. toma. Claro, es porque, digamos, ¿no? Que por ahí es una parte que me faltó decir, que los Pompa Petrillazos es un espacio donde se ejerce el teatro comunitario. Absolutamente. Entonces hay algo de una pregunta del lugar en el que se está habitando. Claro, porque el teatro comunitario tiene esa particularidad, o al menos el que hacemos nosotros, de que lo que nos vuelve comunes es el espacio que habitamos. Y somos el protagonista del teatro, en el teatro comunitario es el coro, es este personaje colectivo que toma la escena para hacerle preguntas y para hacer hablar a esto que los vuelve comunes, que es el barrio, en este caso. Entonces, siempre nos dedicamos a hacerle diversas preguntas al barrio. Pero bueno, ese año nos había pasado que nosotros veníamos haciendo otro espectáculo, que era Visita Guiada, que era un espectáculo que también hablaba fue un espectáculo que hicimos apenas surgió el grupo, que se veían, mirando el Parque Patricios, vimos las marcas que dejó el 2001, entonces todos los monumentos estaban rotos, desarmados, pero llenos de rejas, porque de la Rúa había licitado las rejas de los monumentos y de las plazas, entonces había monolitos de cemento sin rejas. Y a partir de eso empezamos a ver a quienes queríamos inmortalizar y a escuchar eso que ese espacio parque nos estaba develando. Era una expresión como alucinante de la decadencia en la que estaba el barrio y por ende la ciudad y el país. O sea que el teatro que hacen ustedes es en la plaza, por ejemplo. Claro, siempre fue en la plaza, ahora no, ahora tenemos una sala y siempre trabajamos sobre el espacio público, claro, haciendo hablar a las paredes. Es como, ¿cuál es la memoria que está impresa en la arquitectura, en las calles, en la forma en la que circulan los miedos, los misterios, los sueños en ese espacio territorio, en ese territorio simbólico que es un barrio, digamos, qué loco, ¿no? porque también la ciudad pareciera que es algo que se está transformando todo el tiempo, como qué huellas pueden perdurar en un barrio. Muchas. hay mucha huella, mucha huella que está ahí. Y de eso se trata también, ¿no? Como es un trabajo medio arqueológico, permanente, que hacemos como comunidad, de poder ver la memoria que está impresa, que los barrios no son espacios vacíos, sino que son espacios cargados de historias, cargados de sentido, que antes de nosotros hubo un montón de otras existencias que hicieron que eso exista hoy como es, y que esto que es hoy es producto de ese pasado. Por eso es tan alucinante ese trabajo de hacer memoria juntos y después hacer una propuesta poética. No es solamente hacer memoria, sino poetizar sobre eso que miramos. Y o sea, hay algo de esa guía que hacían antes por el barrio, de donde empiezan como a surgir esa información o ese material para crear esta obra. Sí, totalmente. Y todas las obras están recicladas. O sea, en todas las obras hay un pedacito de la obra anterior. Y eso está buenísimo, ¿no? Porque todas las obras nos abren nuevas preguntas. Claro. Porque nosotros creemos que el arte es una manera de conocer, como la ciencia tiene una manera de conocer y de producir conocimiento, el arte también. Y bueno, nada, vamos conociendo, no solamente haciendo memoria, sino inventando historias que nos llevan a nuevas preguntas. Pero lo más profundo de esto es que estamos todo el tiempo haciendo el ejercicio de lo colectivo, digamos, ¿no? Que es muy difícil el ejercicio de lo colectivo, que no es armónico y equilibrado y nos queremos todos. Ideal. No, es el territorio del conflicto permanentemente. Pero decidimos andarlo y está re bueno y es profundo cómo cala en nosotros, cómo nos modifica la forma en la que vivimos, en la que habitamos ese lugar, que es nuestro barrio. Hay compañeros que no son del barrio y sin embargo también les modifica la manera de habitar su propio barrio. Entonces, bueno, nada, lo que la peste nos dejó llega porque cuando habíamos terminado ese espectáculo que recorría el Parque Patricios, llega la obra del subte. Y llega la obra del subte y muy así, como crudamente nos echan del Parque Patricios. Entonces nos fuimos a trabajar al Parque Ameguino, que es un parque que está a 3-4 cuadras,
Y empezamos a mirar el parque y ahí el parque nos develó una nueva historia, que era el cementerio del sur de la ciudad, que ahí estaban enterrados todos los muertos de la fiebre amarilla. Y entonces empezamos ahí como ya nos veníamos haciendo la pregunta de por qué todo lo que la ciudad no quiere ver lo tira hacia el sur, ahí el parque nos develó esta hipótesis. Entonces la hipótesis que plantea Lo que la peste nos dejó es que lo que dejó la epidemia de la fiebre amarilla fue un fantasma. Esa es la hipótesis que plantea, y que ese fantasma va transmutando, ¿no? Como decías vos. Pero nosotros cargamos con esa transmutación. No somos los mismos de hace ni 50, ni 20, ni 10 años atrás, pero seguimos cargando con esa mitología que constituye nuestro territorio. Porque lo que nosotros decimos, ven que no paro de hablar, ustedes díganme ahí, porque lo que nosotros decimos que hacemos es deconstruir mitos para construir nuevos mitos. Sí. Y los mitos están en nosotros mismos, en quienes habitamos el barrio, la ciudad, la Argentina. Estamos constituidos. Lo que es hermoso es descubrirnos que estamos todos unidos por estos mitos que nos constituyen, que nos hacen ser quienes somos, y al empezar a preguntarle cosas a ese sentido común mitológico y tratar de desentramar ese sentido común y desarmarlo, y descubrimos nuevas mitologías, ¿no? Como descubrimos primero que esos son mitos y que como tal pueden mutar. Y posteriormente creamos nuevos mitos desde un plano de conciencia que está buenísimo, y eso es el poder que nos da la poesía, ¿no? Y la metáfora. Sí. ¿Y qué implica, cuando hablaste de ejercer lo colectivo, pero qué implica en el teatro comunitario esto de ejercer lo colectivo? Y ejercer lo colectivo implica bancarse la multiplicidad de miradas, la multiplicidad de opiniones, estar en el tiempo de lo común, que el tiempo de lo común no es el tiempo individual, el tiempo de lo común tiene otro tiempo, no podemos decir que es más lento, es otro el tiempo. Y bancarme cosas como, qué sé yo, para mí esto se limpia así, por ahí para el otro se limpia de la otra manera. Bueno, ¿cómo generar acuerdos? Claro. ¿No? O se administra de esta manera, y para mí así. Como somos un montón, tenemos que estar todo el tiempo en esa disputa, en esa discusión, y generar consenso, traccionar, y bueno, yo pienso esto y vos pensás lo otro, bueno, ¿cómo llegamos a acuerdos? Y eso es lo más complejo, por eso estamos tan rotos como estamos, ¿no? Porque hay pocos, digamos, estamos en una sociedad que nos fue vaciando de espacios que practiquen lo común. Practicamos mucho lo individual. Estamos preparados para practicar la individualidad. Y cada vez más orientados a practicar lo individual, ¿no? O sea, y no solamente, digamos, desde los estímulos capitalistas que tenemos alrededor, sino lo mismo que decías al principio. O sea, cuánto se boicotea también desde lo grande a estos espacios, desde lo grande no, digo, desde lo poderoso, digo, a estos espacios colectivos, ¿no? Poniéndole algunas trabas y cuestiones burocráticas. A mí me gusta contar que la primera vez que vi Lo que la peste nos dejó, hace muchos años, que fue en el parque, no tenían cómo, o sea, había pasado algo con el motor, no les andaba la luz, no sé qué, había un tema que estaba dificultando que incluso se pudiera hacer la obra, y ocurrió lo que tenía que ocurrir, o lo que era obvio que iba a ocurrir. Me pasó cuando apareció la solución, que fue un vecino que puso su motor para generar la luz que hacía falta, y ahí, cobraba más sentido aquello que después terminabas viendo, ¿no? Y la intervención de lo que pasaba en la plaza, yo me daba mucha curiosidad cuando fui el sábado a verla por primera vez en el espacio. Yo la vi varias veces, pero la había visto eso, en la plaza. Y siempre con una experiencia distinta, porque, por ejemplo, no sé, se metía la pelota a los que estaban jugando al fútbol al lado, y eso, al contrario de boicotear, alimentaba más como el fuego de lo que estaba pasando, porque incluso traía un público inesperado. Y cuando la vi ahora en el espacio propio, que primero, bueno, yo ya había ido del espacio igual, pero no sé, hubo algo como ahí emocionante. Pero cómo se resignificó también el mito. Esos mosquitos que andan en la obra, ¿no? Digo, como que de repente dije, todos llenos de mosquitos. ¿Qué les pasó a ustedes ahora, en este año? Digo, yo ya el espacio ya lo, digamos,
también el asunto pandemia de por medio, pero ya tiene su recorrido, ¿no? Pero esta conjunción de nuevas pestes, la peste que viene de 11 años, el espacio, ¿les ocurrió esta resignificación del mito? Tremendo. De hecho, cuando fue lo del COVID era como, no podíamos creer. No podíamos creer hasta textos, ¿no? Por ejemplo, es como lo del enemigo invisible, nosotros le habíamos puesto también, no me acuerdo, se le decía el enemigo invisible, ¿no? En el COVID, nosotros creo que le decíamos el asesino inesperado. Claro. Le habíamos puesto ese nombre al mosquito y miles de esas analogías, ¿no? Como no podíamos creer, por ejemplo, también como lo que pasó políticamente, hubo una disputa política ahí. La fiebre amarilla se proliferó de esa manera porque Sarmiento habilitó que se hiciera el carnaval cuando se había dicho que no se hiciera, porque habilitó que entraran barcos que no tenían que entrar, y había toda una tensión ahí, muchas similitudes. Por eso nos pareció que estaba bueno volver a ponerla a la obra. Para mí, al principio, cuando yo me acuerdo que Fali, que es con quien coordino la parte de payasos del espectáculo, me dijo, hay que reponer la peste. Yo dije, no, Fali está muy cercana, la gente no se va a bancar el espectáculo. Y fue increíble cuando empezamos a reponer, porque todo se parecía, ¿no? Y todo se parecía, pero también había una cierta distancia que me permitía ver. Y después una cosa que pasó fue que la escena del final de la obra, que antes era medio como una metáfora más conceptual, era lo que había pasado. Digamos, todo lo otro era mucho más histórico y más como casi como una narrativa más de que le pasaba a otros. Y la escena del final como que tomó un sentido mucho mayor. Antes era medio como, bueno, es medio un delirio de ustedes esto, claro. Era medio como una metáfora rara traída de los pelos, y bueno, la escena del final que habla de esa ruptura del coro, justamente lo que sucede es que ese personaje de coro se destroza, ¿no? No puede estar con otros. Y después se une, pero se une desde un lugar muy miserable, ¿no? Y bueno, nada, y fue impresionante, como que inclusive para nosotros volvió a tomar sentido esa escena. Y después, bueno, meterla ahí adentro del teatro también es un gran desafío, porque bueno, el parque no era un escenario así nomás, era el cementerio del sur, entonces tenía toda una mística muy particular hacerlo ahí, y bueno, nada, es muy caro el alquiler que tenemos, y salir a la plaza también ahora es muy caro porque hay que pagar muchos permisos, claro, etcétera. No es que antes lo hacíamos, éramos más jóvenes y más atrevidos, y ahora, bueno, nada, somos muchos, sacamos muchas cosas, entonces es medio peligroso, y bueno, no podemos pagar doble. Sí, claro, además teniendo el espacio. Y bueno, imagino más que deben tener miles de anécdotas y cosas que han pasado en el parque. Miles, y además hace que la obra tenga la potencia que tiene ahí encerrada, ¿no? Claro. Y lo que pasó un poco fue que, bueno, nada, el fondo negro te tira toda la obra encima. Vos antes estabas ahí, veías, tenías de fondo, tenías esos árboles y la calle, y el ojo se iba, se perdía. Ahora se te viene la obra encima, que por otro lado cobró un valor. Es teatro ahora. Y la gente de teatro viene y dice, esto es teatro. Claro, otro público también sumó. Claro, sí. Como si antes no hubiese sido teatro, pero bueno. Sí, otro público, totalmente, porque además, bueno, hay que pagar una entrada. Antes todo el mundo podía mirar la obra, ahora lamentablemente nos pasa esto, pero bueno, también forma parte de que podamos seguir existiendo y después podamos volver a apostar a la calle, ¿no? Pero bueno, es todo un tránsito que tenemos que hacer por un tiempo para poder sostener el lugar. Bueno, pero también han ido con esta obra, han ido a un montón de lugares, sí. Digo, ¿no? Si hay algo que nos han quedado en quietud, digo, quizás ahora la circunstancia, que igual está buenísima porque hay algo de, digamos, de ese espacio negro, que, bueno, que levanta los colores, la escenografía, la música se escucha perfecto, sí, digo, sí, o sea, yo la amaba también en el parque, pero en el teatro
voy a ser como los teatreros. Voy a decir, ay, pero esto es teatro. Esto es teatro. Y bueno, pero en paralelo ahí en Los Pompas pasan un montón de otras cosas. Sí, digo que está esta obra, pero además hacen un montón de ciclos, hay talleres, hay capacitaciones. Digo, hay ahí una red colectiva que Sí, hay un montón. Hay un proyecto pedagógico con infancias, con adolescencia. El proyecto pedagógico tiene la misma línea la misma línea metodológica que el teatral de vecinos. La idea es socializar saberes técnicos y constituir nosotros para contar historias con diferentes lenguajes. Por ejemplo, en plástica se socializan saberes de plástica, pero el objetivo es llegar a una animación. Claro. En banda se enseña instrumentos, se enseña lenguaje musical, pero el objetivo es armar un ensamble. El proyecto se llama Sonando Juntos. Y así, el de teatro de infancia es lo mismo, no es... yo siempre hago el chiste no es la escuela de Reina Rich, ¿no? Como tipo, te lo traigo a mi hijo porque es especial, es genial. Claro, no, es individualista. Digo, claro, hay una búsqueda que tiene que ver con venía a vivir una experiencia colectiva en donde lo singular, más que lo individual, crece el triple. Lo que pasa es que todos tememos a eso. Creemos que cuando entramos en lo colectivo vamos a dejar de ser quienes somos, y es el opuesto. Cuando realmente entras en el territorio de lo común, empezás a ver las singularidades, porque lo colectivo está compuesto de eso, de lo universal y de lo particular, y está constituido en esa dialéctica, si no sería una cosa aplanada, ¿no? Digamos, no es que anulamos las singularidades, sino que aparecen el doble, porque aparece el otro que me da marco y me permite entender quién soy. Y es ahí a donde hacemos foco en todo nuestro proyecto pedagógico. Después la sala tiene una programación también anual, en donde estamos dándole un determinado perfil teatral que tiene más que ver como con nuevas búsquedas de la teatralidad, hay mucho puesto en teatro de títeres, en teatro de marionetas, en teatro de máscaras. Ahora somos sede en vacaciones de invierno del Festival Internacional de Títeres al Sur, y después hacemos nuestro festival. Es hermoso, sí. Y hacemos sede, este año volvemos a hacer la tercera edición de Arquetipos, que es el festival de máscaras que nosotros venimos haciendo. Después hay un proyecto que se llama Serenatas y Sanatas, que es un proyecto musical que tiene más foco en lo musical, pero que también es teatral. Después hay otro proyecto con adultos mayores que se llama Historia Colectiva en Primera Persona, que trabajan sobre cine. Que ya tienen algunos cortos. 6 cortos. Sí, 6 cortos. Sí. Muy buenos. Muy buenos. Ahora se va a proyectar nuevamente el último que se hizo. Espero no estar olvidándome de nada para que no se me enoje nadie. No, y algo que... Dale. Algo que está subsanando y que es algo que lo que la peste no dejó, problematiza lo relegado que está el sur en función de lo que es teatro, buena cultura en general, deporte, todo lo que decías al principio, y la sala de alguna manera está respondiendo a todo lo que denuncia la obra, porque obras que, por ejemplo, yo hace poco vi Tía Patria en mi barrio, que antes tenía que ir a otro barrio, claro, a donde como que no había salas de teatro, no hay salas de teatro en el barrio, solo la que se constituyen a partir de ahora Los Pompas, otro espacio Planta, que también es muy nuevo. Sí. Entonces como que me parece como una metáfora súper linda que la sala propia esté dando respuesta a lo que denuncia la obra emblemática que viene haciendo Los Pompas. Eso me parece está bueno eso. Sí, está bueno. Sí, fue un desafío enorme porque nosotros, teníamos una sala en la esquina de la Serie Juan de Luca, que lo tuvimos 10 años, pero pasar a este lugar que es mega, fue complejo, ¿no? Pero sí, tal cual, es un poco, digamos, el proyecto es ese, ¿no? Es como generar este gran club cultural, como este espacio para cultivar los encuentros colectivos. Y los que somos del barrio súper agradecidos que podemos ir caminando al teatro alguna vez, o sea, basta de tomar el Zoom, claro, ya tranquilado. Es que el modelo unitarios y federales se va dando
a todo nivel, ¿no? En la propia ciudad también. Hay esta cuestión del, capitalismo puro, ¿no? El monopolio está centralizado en un determinado lugar, que además hace que la circulación, porque no es solamente que uno pueda ir a ver teatro a otro lado, porque los que tenemos el hábito de tenemos determinado capital simbólico y capital cultural y capital social, lo hacemos, ¿no? Lo que es interesante es cómo crear nuevos públicos también, ¿no? Y cómo hacer posible que deje de ser el patrimonio del progresismo ilustrado el teatro. Es grave eso. Tanto en el público como en la escena, digo, ¿no? Ni hablar. Y es grave, ¿eh? Sí. Eso es grave porque eso es lo que está matando al teatro. Justo salió este tema la semana pasada cuando vino el actor Julián, que decía que ellos sabían en cierto punto a quiénes les estaban hablando, pero porque el acceso al teatro se había tornado bastante acotado a nivel social. Y pensaba, porque lo dijiste, pasó un poco por encima, pero me quedé pensando en que ustedes los echaron de Parque Patricios, y me acordé que hace poco sucedió con esta milonga que funcionaba ahí en Parque Patricios en la esquina, y que me pareció muy gráfico, tipo salir del subte un día y ver que porque pusieron la estación de bicis se tuvo que correr todo un grupo de personas que venían bailando esa milonga hace muchos años con mucha organización y que generaba un encuentro en el barrio increíble. Entonces, ¿cómo hacen para organizar la bronca y poder después conseguir esto con, por ejemplo, la sala? Porque digo, cuando a una le cuentan esto, cuando lo ves directamente, salís de la estación de subte y ves que sacaron a las personas que estaban bailando con la tango, prepotencia, ¿no? Te dan ganas de prender fuego todo, pero imagino que si prendes fuego todo no llegas a ningún lado. Es que lo que pasa es que yo creo que nuestro teatro es un teatro de coyuntura, digamos, ¿no? Que surgió en una coyuntura y que no puede dejar de mirar la coyuntura. Cuando dejamos de mirar la coyuntura, dejamos de ser quienes somos. Y que me parece que lo que está bueno es eso, como tener claro cuál es nuestro horizonte, ¿no? Y que nuestro horizonte es lograr restituir la ceremonia teatral como una ceremonia de encuentro, y para eso, porque también lo hicimos en la pandemia. En la pandemia hicimos un tremendo espectáculo, a mí me encantó el espectáculo que hicimos. Y dijimos, ¿cuál es nuestro espacio de encuentro? ¿Y cuál es nuestro espacio público para encontrarnos? El Zoom, las redes, nos vamos a encontrar por ahí, y generamos muchos espectadores teníamos 100 espectadores, y me parece que tiene que ver con eso, con no perder el horizonte, ¿no? Que el horizonte es encontrarnos para celebrar la vida, para soñar, para nuclearnos, para construir fantasías colectivas, ¿no? Cuando el teatro se vacía de esa función ritual y está todo puesto en lo espectacular y en el cientificismo que está puesto en la escena, que no digo que no lo tenga que tener, sino que no puede ser lo único. Claro. Cuando es lo único y lo único que hacemos es ver eso, la ciencia que hay en la escena, y perdemos de vista lo ritual, se vacía de sentido. Entonces hay que hacer con lo que tenemos, y siempre hay que estar mirando la coyuntura. Y nos tocó esto, hay que seguir haciendo, ¿no? Porque también nos echaron de la esquina que teníamos, la habíamos conseguido la esquina, la rearmamos, y el dueño del lugar nos dijo de un día para el otro tenemos que ir. Y construir este lugar fue tremendo, y además lo sostuvimos durante la pandemia. Pero eso solo lo podemos hacer porque somos muchos y porque estamos juntos. Claro. No lo puede sostener una persona. No hay un genio que pueda sostener. No es que no existe. Sí. No, a no ser que tengas mucha plata, pero esa es otra cosa, ¿no? Eso es un magnate más que un genio. Claro, es un magnate, tal cual. Es el Malva de Constantín. Claro, que tiene una manera también ahí de circular, ¿no? Donde la gente es consumidora de productos culturales. Acá estamos hablando de derechos, no estamos hablando de consumo, de servicio, ¿no? Como nosotros no damos un servicio. Igual es complejo, porque vivimos en una sociedad que está acostumbrada a eso. Claro, sí, sí. Entonces es complejo ponerle, porque por otro lado decir, yo pago una entrada, y sí, tal cual. Pero es todo el laburo que hay que hacer de deconstruir eso y decir, pero sabiendo que pagando esa entrada es posible que mucha gente pueda hacer un montón de otras cosas. Acuerdo en invertir en lo cultural, como pensar que en cada uno de nosotros hay un pequeño mecenas en el sándwich que te comes. Sí, total. Claro, pero eso es todo un laburo que hay que hacer, ¿no? Porque tenemos que, como eran los clubes, ¿cómo se sostenían los clubes? Que fueron lugares que sostuvieron los anarquistas, que sostuvieron... hay algo de eso que también nos hizo ser quienes somos como sociedad porteña.
llenos de problemas, pero y con Siempre, la derecha eso siempre. 15 años en el poder, pero igualmente hay un montón de cosas que se han logrado por organizarnos, ¿no? Y me parece que eso hay que sostenerlo, que eso es lo más, ¿no? Es lo que nos mantiene en pie. Sí, y además, 21 años con una convicción muy grande de poder sostenerlo. ¿Tienen como un antes y un después de la sala, de todo el espacio? Porque es impresionante todo el laburo que le pusieron ahí. Sí, claro, sí. Aunque la organización fue cumpliendo etapas, claro, ¿no? Todo el tiempo. Y eso también es lo que está bueno, que todo el tiempo aparecen desafíos. A veces los desafíos son más chiquitos y a veces son enormes. El de la sala fue enorme. Pero estrenar La Peste también fue un desafío enorme. O irnos del Parque Patricios al Parque Ameghino fue un desafío enorme. Claro. Y así, ¿no? Como la esquina, pero también eso, como si nosotros, siendo un grupito de 30, hubiésemos tenido que pasar esa sala, no lo hubiésemos podido sostener. Entonces eso también es interesante, la importancia de no quedar pegado a la cosa del éxito, ¿no? A veces... Claro. El resultado. Sí, del resultado, ¿no? Como siempre tratamos de transmitir eso a los compañeros que se suman a la organización, ¿no? Que por ahí llegan y prenden el aire acondicionado y, bueno, no, pero mira, para que pase esto, qué sé yo me acuerdo cuando era chiquita, iba a decir, pero cuando empezamos, yo estaba en el 2006, quedé embarazada de mi hija más grande y todavía ensayábamos en el Parque Patricios, en el polideportivo. Y un día fuimos al polideportivo y nos habían quemado, les estaban haciendo un asado con la escenografía, porque dejábamos las cosas ahí. Y bueno, y así, ¿no? Y yo me acuerdo que hacía embarazada, iba al baño del polideportivo, que era así como una cosa tremenda. Y hoy no la puedo creer cuando voy ahí al baño del teatro y papel, no la puedo creer. Lo limpian ustedes, todo divino. Entonces, eso como que hay algo de eso que es sumamente importante transmitir, ¿no? Que estos son capas de años de organización y de gente poniéndole el cuerpo, gente que está y gente que ha pasado, pero solo fue posible por eso, por estar convencidos. Algunos se fueron porque el proyecto muta y está muy bien, ¿no? Sí. Y esa experiencia les quedó en el cuerpo y la transforman en otra cosa. Pero sí, nos modificó rotundamente el proyecto. El teatro fue como, bueno, nos sigue modificando todavía, es el día de hoy que es un quilombo organizar eso. Y sí, es un quilombo. Necesitamos el cuádruple de presupuesto que con lo que vivíamos en la esquina. Claro. O sea, porque además la gente se multiplicó. Porque hay tanto lugar que empezaste a abrir proyectos y ahora por pompas por semana pasan alrededor de 500, 600 personas por semana. Claro. Entonces es como, de repente tenés un club. O sea, 450 metros cuadrados. Es igual que un club de barrio la medida. Sí, wow. Y me encanta como el buffet que es especial y distinto cada vez y variado. Invitemos específicamente, a muchas cosas. Primero que se sumen a los pompas, que vayan a chusmear por lo menos, si están por el barrio o si no están, pueden mirar todas las actividades que hay, pero además está los sábados a las 21 horas el regreso de Lo que la peste nos dejó, que es una obra para no perderse, llena de detallecitos, y el coro es muy conmovedor. Es muy conmovedor el coro. Y como esta cosa de... yo decía, como te daba ganas de cantar también, ¿no? Como de sumarte a cantar, como de algo, todos podemos cantar, algo así, ¿no? Como que termina pasando. Que un poco es el principio también de la invitación a formar parte de los Pompas, ¿no? Eduardo Sabato, un compañero de los Pompas, que baila tango también, le mando un beso. Él siempre cuenta que él entró en los Pompas porque fue a ver la obra y le dijeron, el que quiere formar parte, da un paso adelante y se viene al próximo ensayo, ¿no? Y él siempre cuenta esa anécdota. ¡Qué valiente! De que es un espacio en el que lo único que tenés que hacer es... Lo único que te hace formar parte es tener ganas de formar parte. Claro. Y eso se replica en otros espacios de teatro comunitario. Hace poco vinieron las compas de Pompeya, teatro comunitario. Vamos a seguir invitando a gente de teatro comunitario. Claro que sí. Tenemos que invitar a alguien de zona norte, o sea, los villurqueros, para ver qué onda. Claro.
Pues hasta ahora vinieron todos del sur. Todos del sur. Que no es casual, la mayor cantidad de grupos de teatro comunitarios son en el sur de la ciudad. Sí. No es casual. No, claro. Pero bueno, Villa Urquiza también es un barrio que tiene una tradición así. No, y ellos tienen una lucha también que llevaron adelante. También siempre por los espacios, por reivindicar cosas que tienen que ver con lo comunitario, con lo barrial, con la unión de los que estamos ahí cerca. Como decimos en este programa, la función a la que hay que ir... Es a la del próximo sábado. Es a la de este sábado. ¿A qué horas era antes? A las 21 horas. A las 21 horas. Sí. A las 21 horas en Brasil 2640. 2640. A pasitos de Avenida Jujuy. Sí. Tienen subte, línea H. Bueno, sí, que el subte, con la bicicleta, el colectivo. El 118. Se puede llegar. Es fácil de llegar. Y reserven, ¿sí? Reserven, no hagan como yo, que no reserven. Por favor, por favor. Y bueno, una tiene su forma de convencer. Contacto, mandate mensaje de la puerta. Dije, estoy en la puerta. Rottenberg. Nada que ver. Es el padrino de la sala, Rottenberg. Vamos todavía. Bueno, no hablé con Rottenberg. Al final tenías un contacto. Te digo que Rottenberg es un capo. Esperé a que entraran todos y entré, eso hice. Pero no moví ningún contacto, no crean. Solo dije un nombre al azar porque digo, si pensás en una persona justo el padrino de la sala. Qué casualidad. Bueno, pero es un poco el padrino del teatro en la ciudad, por lo menos. Bueno, entonces, los Pompa Petrillazos, @lospompas. Gracias, Agustina, por haber venido. Favor, a ustedes. Bueno, otro día hablamos de cuándo escribís el libro. Temón. Te vas con tarea. Temón, me voy con tarea. Pero ya te lo deben haber dicho, seguramente. Un montón de veces. Sí, hay que conseguir financiamiento. Bueno. Ya lo vamos a conseguir. No lo voy a escribir sola. Tampoco lo voy a escribir sola. No, bueno, claro. Sí. Nada, con financiamiento y tiempo, pero ya lo vamos a lograr. Sí, bueno, muchas gracias. A ustedes. Y gracias a todas las personas por sumarse a El Mundo Deslumbrante. Nosotros una vez más hemos ganado. Hablamos una hora de las 24 que tiene el día. Nosotros ya usamos una en charlar de teatro. Así que nos damos por hecho en este Mundo Deslumbrante del día martes, que lo hicimos con Guada Cuevas. Sí, con Jorge Schmaruk, con Miranda Carrete, con Juani Presti, Lumis Raji. Y claro, y yo que por supuesto nunca me quieren nombrar porque me envidian. Sí, te envidiamos. Nombrame. Y Carmen Lamas. Bueno, porque te la pasaste peleándome. Bueno, basta, Dale, Carmen. Ya dale, se pone dale. Nos vemos el pesada. jueves, Un Carmen. minuto de programa y vamos a arrancar con esto. Vámonos. Me quieres hacer llorar, ¿no? Siempre estás llorando, Carmen.